que ahí donde me confunde porque eh, ahí ya los dan otro valor y como van a encontrar el valor cuando son el X, cuando lo pide el dado, como hay que lanzar un dado 3 veces, ¿verdad? Ujú. Y nos dice que $2 si encuentra par, ¿verdad? Ajá. Pero también nos dice que debe de pagar uno si es impar, y ahí es donde me confunde a mí. Ah, ok. Vale, perfecto. Vamos a abrir ese material entonces y vamos a revisar cuál es. Me dijo que era el ejercicio. ¿Cuál era? 2 de la página 6. El ejercicio 2 de la página 6. Vale, vamos a buscarlo. Es este, ¿verdad? Sí, ese es. Vale. Nos dice acá entonces. Una persona paga $2 por jugar el juego de pares. Este consiste en lanzar 3 veces un dado. Por cada par obtenido gana $2 y por cada impar obtenido debe pagar $1. Determine la ganancia esperada del juego e interprete este valor. Vaya, fíjense de que este ejercicio se trata de una variable aleatoria discreta, ¿verdad? Entonces, la ganancia esperada va a ser cuántos pares se espera que se obtengan y cuántos impares, ¿verdad? Entonces el juego consiste en que se lanzan 3 veces el dado, ¿verdad? De esos tres lanzamientos se van a obtener distintos valores. Por ejemplo, digamos que en un lanzamiento tiene 3, esto lo vamos a hacer más grande. Luego en el siguiente lanzamiento aparece un 4 y en el siguiente lanzamiento aparece un 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Obtuvo pares, ¿verdad? Por cada par obtenido gana $2 y por cada impar obtenido debe pagar $1, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa acá? ¿Verdad? Esto significa entonces de que obtuvo este impares, ¿verdad? Obtuvo impares. Entonces, acá obtuvo primero un 3, luego obtuvo un 4 y luego obtuvo un 5. Quiere decir entonces de que obtuvo un impar, entonces debe pagar $1, paga $1. Luego obtuvo un par, ¿verdad? Entonces gana 2. Y luego obtuvo un impar, es decir, tiene que pagar $1. O sea, esta misma situación de acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son todos los sucesos posibles que se pueden obtener? Todos los sucesos posibles que se pueden obtener. Aquí en este ejemplo tuvimos impar, par e impar. Puede darse la situación de que se obtenga, por ejemplo, un par, que luego salga un impar y que luego salga un par, ¿verdad? Por ejemplo, el 6. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? De que primero gana $2, luego paga $1 y luego gana $2. Aquí en este caso, cuando obtiene impar, par e impar, ¿verdad? Es decir, paga 1, luego gana $2 y luego paga $1 otra vez, ¿verdad? Es decir, de cuánto fue la ganancia en este caso, ¿verdad? Determine la ganancia esperada del juego e interprete este valor, dice. Entonces acá en este caso, la ganancia de cuánto fue. Tuvo que pagar 1, luego gana $2 y luego tuvo que pagar $1 otra vez. ¿De cuánto fue la ganancia en ese caso?
Pues sí, Sería cero, Lick. sería cero, ¿verdad? Cero. Es decir, tuvo que colocar un dólar de su presupuesto inicial, digamos, de su bolsa, digámoslo así. Gana $2 después. Significa que ya repuso el dólar que tuvo que poner de su presupuesto, ¿verdad? Y tiene $1 de ganancia. Pero luego le aparece un impar, tiene que pagar ese dólar que ya había ganado. Entonces es cero. Similar situación es acá entonces con este, ¿verdad? Gana $2, luego paga uno y luego gana otros $2. ¿De cuánto fue la ganancia en ese caso? De 3. Es de $3, ¿verdad? Gana $3. Entonces, nosotros acá estamos analizando todos los casos posibles, ¿verdad? Todos los casos posibles son que se obtenga primero impar, luego par y luego impar, entonces la ganancia va a ser cero en este caso. El otro suceso que puede ocurrir al lanzar el dado 3 veces es de que obtenga par, luego impar y luego par. En ese caso las ganancias se representan de esta forma. Así que entonces, el valor esperado que nosotros podemos obtener al realizar este experimento es, si el suceso es impar, par, impar, la ganancia es de cero. Y si el resultado de lanzar el dado 3 veces es par, impar, par, pues entonces la ganancia es de $3, ¿verdad? Y luego cuando nos dice acá, interprete este valor, ¿verdad? Es que a cada uno de estos valores es que le debemos colocar justo lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Debemos escribirle ahí. Tenemos dos casos posibles o dos resultados posibles. Los resultados que obtengamos impar, par, impar. Y el otro resultado es que tengamos par, impar, par, ¿verdad? Entonces para cada uno de ellos podemos obtener esta ganancia y esta ganancia, ¿verdad? O sea que el valor mínimo el valor mínimo de ganancia es de cero y el valor máximo de ganancia es de $3. ¿Sí se comprende? Y ya solo poniendo eso, así como lo ha explicado usted, Lick, esa sería la respuesta y hasta ahí llegaría el ejercicio. Esa sería la respuesta, exactamente. Vaya, está bien. Muchas gracias, Lick. Ok. ¿Los demás, alguna duda que tengan con este ejercicio? Bueno, pues entonces, si no hay más inconveniente, pues entonces veamos el contenido que tenemos para estudiar el día de hoy. Vamos a cerrar esto. Y esto no lo necesitamos, sino que necesitamos, déjenme ver, esto que está por acá. Bien, veamos. Entonces, como lo estamos platicando acá en la plataforma, ¿verdad? Lo que tenemos acá para estudiar, pues son estas tres distribuciones de probabilidad. En estas nos vamos a concentrar, ¿verdad? Lo ideal sería de que nos alcanzara el tiempo para estudiar estas tres variables discretas y estas tres variables continuas. Lastimosamente no nos va a alcanzar el tiempo porque es bastante contenido en cada una de ellas. Así que entonces lo que queda como recomendación es entonces estudiar, ¿verdad? Y es entonces estudiar acá, ¿verdad?
Lo primero las discretas y pues por nuestra cuenta, ¿verdad? Luego a través de lectura, de desarrollo de ejercicios y de consultas a través del correo, ¿verdad? O a través del WhatsApp, ¿verdad? Sobre dudas que se tengan en la resolución de ejercicios de estas variables continuas, ¿verdad? De hecho, de estas tres variables continuas, la más común es la normal, ¿verdad? Que es la que tiene el dibujito de esta gráfica que está acá. Bueno, veamos entonces. Voy a buscar por acá tengo el material que vamos a ver. Esto lo vamos a poner aquí. Y me confirman si se ve la presentación. Sí, Lick, se ve. Vale, muy bien. Entonces veamos acá. Bien, como lo estábamos viendo, distribuciones de probabilidad para variables aleatorias, continuas y discretas hay un montón. Por ejemplo, además de esas tres discretas que estábamos viendo ahí en la plataforma, que son las que vamos a estudiar en esta materia, pues tenemos también la distribución binomial negativa, que es como este grafiquito que tenemos acá, y lo que le comentaba hace un momento, lo de la distribución normal. En este caso esa es una continua, y esa sí no la vamos a alcanzar a abarcar en esta oportunidad, ¿verdad? Pero sí la vamos a estudiar a través de las consultas que ustedes me hagan y de la lectura que ustedes vayan haciendo. Bien, la definición así rápida que podemos repasar del contenido que ustedes seguramente ya le dieron una leidita es que una distribución o densidad de probabilidad de una variable aleatoria X es la función de distribución de la probabilidad de dicha variable, ¿verdad? Área de curva, por ejemplo, entre dos puntos representa la probabilidad que ocurra un suceso entre esos dos puntos. Es decir, lo que nosotros hemos venido estudiando hasta este momento acerca de las probabilidades en forma de gráfica es la probabilidad de que el suceso que nosotros estamos buscando caiga dentro de una región en un plano cartesiano. Las distribuciones de probabilidad pueden ser discretas o continuas, ¿verdad? Son dos, discretas o continuas, ¿verdad? Lo mismo que como estábamos estudiando al inicio de la materia los tipos de variables que existían, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes de que estábamos hablando de variables discretas? Por ejemplo, la edad de una persona, la cantidad de hijos que se tiene, ¿verdad? En una familia. Esas son variables discretas porque solo se cuentan mediante valores enteros, ¿verdad? Y están las variables continuas, de que esas decíamos que son las que aceptan valores con punto decimal. Por ejemplo, la estatura de una persona, el ingreso económico que una persona tiene, es decir, su salario, son tipos de variables que aceptan valores decimales y por eso se llaman continuas, ¿verdad? Entonces, a medida vayamos estudiando estas distribuciones, vamos a ver que eso se asocia también a ese estudio inicial que tuvimos. Bien, como les comentaba, una de las distribuciones que vamos a estudiar este día es la binomial, que describe la probabilidad de una variable dicotómica independiente. Es decir, una variable dicotómica independiente es una variable que tiene oportunidad de suceder o de no suceder, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el suceso, voy a clases o no voy a clases, ¿verdad? O ocurre el éxito o no ocurre, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo es que se utiliza esta? Se utiliza en situaciones cuya solución tienen dos posibles resultados, como les comento. Por ejemplo, al nacer un bebé puede ser varón o hembra.
En el deporte, un equipo puede ganar o puede perder, ¿verdad? Estamos hablando de dos sucesos. O ocurre algo o no ocurre. Un tratamiento médico puede ser efectivo o inefectivo. Que un ser humano esté vivo o muerto, que esté enfermo o sano, o que un suceso sea verdadero o falso, como las preguntas de los exámenes, ¿verdad? O está correcta o está incorrecta. Prueba múltiple de 4 alternativas, correcta o incorrecta. ¿Por qué? Porque de las 4 alternativas que nos aparecen en un examen, solo una es la correcta, ¿verdad? Entonces al final, la pregunta o está buena o está mala. Algo que pueda considerarse como éxito o fracaso, ¿verdad? Entonces, el origen que tiene esta noción de la distribución binomial viene desde los experimentos de Bernoulli, ¿verdad? Que sus usos son en la estimación de proporciones y en pruebas de hipótesis de proporciones, ¿verdad? Pero ahí me estoy adelantando a la unidad 5 con esto, ¿verdad? Esto de pruebas de estimación de proporciones y pruebas de hipótesis es la siguiente unidad, ¿verdad? Esto todavía no nos compete ahorita. Bien, como les comentaba, en cada prueba se definen si existen éxitos o fracasos, ¿verdad? El resultado obtenido, ¿verdad?, en cada prueba es independiente de los resultados obtenidos en pruebas anteriores. La probabilidad de un suceso P es constante y no varía de una prueba a otra. La probabilidad del complemento es 1 menos P, ¿verdad? Si recuerdan, en teoría de conjuntos esto se ve también del complemento, ¿verdad? Por ejemplo, la probabilidad de que yo vaya a un concierto de que se va a realizar este año en el país es de 0.6, digamos. Entonces, el complemento de esa probabilidad, ¿cuál es? Es decir, la probabilidad de que yo no vaya a ese concierto. ¿Cuánto es lo que falta para llegar a 1? ¿Verdad? Si 0.6 es la probabilidad que yo vaya al concierto, ¿de cuánto es la probabilidad entonces que no vaya? ¿De cuánto es? Si ya sabemos que la suma de todas las probabilidades es 1, ¿verdad? A lo mucho 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no vaya? 0.4. 0.4, exactamente, ¿verdad? Entonces, esa noción tengámosla presente porque nos va a servir para los ejercicios de la distribución binomial. Vean. Si repetimos el experimento n veces, podemos obtener datos para armar una distribución binomial. Ah, vaya, ¿esto qué significa? Pongamos el mismo ejemplo que le estoy comentando, la probabilidad de que yo vaya a un concierto. Mi probabilidad es de 0.6. La probabilidad de que no vaya es de 0.4, como nos lo dice la compañera. Entonces, si repetimos ese experimento n veces, es decir, le preguntamos a n personas que si van a ir al concierto, entonces lo que estamos armando es una distribución binomial. Con toda la gente a la que le preguntamos, mira, y vos vas a ir, y vos vas a ir, y vos vas a ir, ¿verdad? Entonces, al juntar un montón de personas, estamos armando una distribución binomial. ¿Y qué es lo que vamos a calcular al final? La probabilidad de que la gente, ¿verdad?, del Salvador vayan al concierto del artista X, ¿verdad?, que va a realizar el concierto acá en el país, ¿verdad? Bien, entonces veamos. Para esta distribución, lo que vamos a necesitar son algunos datos que están aquí en rojo. Necesitamos saber, en un ejercicio de la distribución binomial, necesitamos saber, es decir, el ejercicio nos tiene que dar esa información, es la cantidad de pruebas, cuántas veces se hizo la prueba. Para el ejemplo que le estoy dando, cuántas veces, a cuántas personas se les preguntó si iban a ir al concierto, por ejemplo. La probabilidad de éxitos, P, ¿verdad? Un solo valor. Y utilizar la función matemática de la distribución binomial, que es la que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Es decir, es esta, ¿verdad? Esa que tenemos acá. La distribución, ¿verdad?, en la que la función de probabilidad es la probabilidad de que X, la variable aleatoria, tome un valor de K en específico. ¿Cómo se define esa fórmula? La probabilidad de que X sea igual a un valor de K es igual a n factorial, ¿verdad? Ese signo de admiración es factorial, ¿verdad?
dividido entre k factorial multiplicado por n menos k, ¿verdad?, multiplicado por la probabilidad de éxito elevado a la k, multiplicado a su vez por la probabilidad de fracaso elevado a la n menos k, ¿verdad? Es decir, de que lo que hacemos acá es de que la probabilidad de éxito le ponemos como exponente, ¿verdad?, la cantidad de aciertos o la cantidad de experimentos que yo estoy haciendo. Eso lo multiplico por la probabilidad del fracaso y lo elevo a la cantidad de experimentos menos el valor que yo ando buscando aquí de k inicialmente, ¿verdad? Sé que suena todo enchubolado, ¿verdad?, estar leyendo así de forma teórica la fórmula, pero ya vamos a ver un ejemplo donde nos va a quedar más claro, ¿verdad? Y ya nos va a quedar más bonito cómo es que se usa la fórmula. Bien, el ejemplo es este, miren. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces? Bien, ¿qué es lo que nos dice este problema? El número de aciertos k es 6, ¿verdad? Esto significa de que x es igual a 6, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy analizando es qué probabilidad tengo de obtener el éxito. ¿Qué probabilidad tengo yo de obtener lo que el ejercicio me está diciendo? ¿Y qué es lo que el ejercicio me está diciendo? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 6 caras? ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 6 caras? Ah, perfecto. Entonces significa de que yo voy a colocar en la fórmula que x es igual a 6, ¿verdad? La probabilidad de que x sea igual a 6, ¿verdad? O sea, ese valorcito k. El número de experimentos n, ya me lo están dando también. Dice que la moneda se va a lanzar 10 veces. 10 veces. ¿Verdad? ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Esa, fíjense que no nos la está dando el ejercicio, porque el ejercicio solo nos está planteando una pregunta. Pero nosotros de antemano ya sabemos, ¿verdad? Cuando yo lanzo una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara? Olvidándonos de este ejercicio que está acá, ¿verdad? Olvidándonos de esto, en general. Ustedes se meten la mano a la bolsa, sacan una moneda y lanzan, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara? Solo en ese lanzamiento, ¿verdad? Es de 0.5. ¿Por qué es 0.5? Porque ustedes al lanzar la moneda pueden obtener dos valores. Cara o corona, número, no recuerdo cuál es el otro lado de la moneda, ¿verdad? Pero solo tienen dos resultados posibles. Entonces de esos dos resultados, el que aparezca cara es 1 dividido entre 2. O sea, es 0.5. Por eso tenemos el 0.5 acá, ¿verdad? Entonces la fórmula queda de la siguiente forma, ¿ve? La probabilidad de que x sea igual a 6, o sea, la probabilidad de que yo obtenga 6 caras, es igual a n, ¿verdad? ¿Quién es n? Es 10. Entonces colocamos aquí 10 factorial dividido entre 6 factorial, ¿verdad? Porque así nos lo dice la fórmula, multiplicado por 10 menos 6, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dice aquí la fórmula que hay que colocar n menos k. N es 10 y k es 6. Entonces, 10 menos 6, factorial. Luego esto va multiplicado por la probabilidad de éxito elevado a la k. La probabilidad de éxito, o sea, p es 0.5 elevado a la 6, multiplicado por 1 menos p, miren, 1 menos p acá, 1 menos 0.5, y eso elevado a la n menos k, o sea, 10 menos 6. ¿Ya? Metiendo todo esto en la calculadora, ¿verdad? Poniendo todo esto en la calculadora, nos resulta de que la probabilidad de obtener 6 caras es 0.205. Es decir, que la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar 10 veces una moneda es de 20.5%. Pero ¿cuál es el desarrollo de esta fórmula? ¿Cómo desarrollamos esta fórmula? Para desarrollar este ejercicio se lo voy a mostrar de la siguiente forma. Solo permítanme un segundo.
Veamos, en este Paint lo vamos a hacer. Bien, veamos. La fórmula nos está diciendo la probabilidad de que x sea igual a 6 es igual a 10 factorial sobre 6 factorial, y aquí 10 menos 6 factorial, y esto va multiplicado por 0.5 elevado a la 6, y esto a su vez multiplicado por 1 menos 0.5 elevado a la 10 menos 6, ¿verdad? Ajá, ajá, vale, perfecto. Entonces, para desarrollar esta fórmula, lo siguiente es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, y en esto váyanme ayudando, porfa. 10 factorial, ¿a cuánto es igual? Es igual a 3.628.800. 628.800. 800. Ok, Sí. vale. 6 factorial, ¿a cuánto es igual? Toda la operación ahí es igual a 17.280. Vale, 17.280. 280. 280. 280. Vaya, sale bastante el 6 factorial, ¿verdad? Y 10 menos No, 6, no, esto toda. es igual. Toda la Ah, es todo. operación. Vale, todo lo del Ujú. denominador entonces. Sí, todo. Ah, vale, ok. $280, muy bien. En este caso, 0.5 elevado a la sexta, ¿a cuánto es igual? A 0.01562.5. Llevo un 0. Es Ah, cero. 0.01562.5. Ahí se lo vamos a poner, ok. Muy bien. Va. Luego en el siguiente caso, aquí en esto 1 menos 0.5, bueno, eso es 0.5, y eso elevado a 10 menos 6, eso es a la cuarta, o sea de que este 0.5 elevado a la cuarta, ¿cuánto es igual? A 0.0625. 0.0625, y aquí tenemos 0.015625, ¿verdad? Y acá, en lugar de esto, díganme cuánto es, porfa. 3.628.800 dividido entre 17.280. 210. 210, ok, 210, ¿verdad? Y esto va multiplicado. Entonces, para finalizar, la multiplicación es 210 por 0.015625 por 0.0625.
toda la multiplicación me dio 0.20, 50, 78. No sé cuántos decimales necesito. Vamos a ver. 4 decimales. 0.2050. 2050. 2050. ¿No lleva un 0 acá después del punto? No. Vamos a ver. Va, entonces quiere decir de que uno de estos datos de aquí arriba es de revisarlo otra vez. Vamos a ver. El 10 factorial, eso es 3.628.800. Ajá, ahí estamos bien. El 6 factorial, este me lo indicó de una sola vez, ¿verdad? Sería 6 factorial multiplicado por 4 factorial, ¿verdad? 17.280. Ajá, ahí estamos bien. Luego veamos acá. 0.5 elevado a la sexta. 15.625. Y luego 0.5 elevado a la cuarta. 0.625. Quiere decir entonces de que aquí o sea que 0.0115 multiplicado por 0.625. Ah, pues sí, está bien. Entonces acá tenemos 0.2050. Le vamos a colocar, quiero ver. Ah, el siguiente es un 7, entonces le vamos a poner 2051, ¿verdad? Bien. Eso significa entonces de que si tenemos la probabilidad de 0.2051, si eso lo queremos expresar en porcentaje, ¿verdad? Es el 20.51%, ¿verdad? Es decir, de que la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces es del 20.51%, ¿verdad? Es decir, lo mismo que tenemos aquí abajo, el 20.5%. Así que entonces mediante esa corroboración, ¿verdad? Nos damos cuenta de que los cálculos son ciertos, ¿verdad? En realidad 20.5, ¿verdad? El resultado que se obtiene. ¿Ya? Estamos bien. ¿Se comprende este procedimiento? Tanto el planteamiento del ejercicio que tenemos acá como el desarrollo a detalle de la fórmula. De mi parte, sí. Va, chévere. ¿Los demás? ¿Seguimos o hay algo que se nos quede? ¿Hay algo que no haya quedado del todo claro? ¿Todo bien?
Bueno, pues sigamos entonces. Bien. Ejemplo 2. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 4 veces el número 3 al lanzar un dado 8 veces? La probabilidad de obtener 4 veces el número 3 al lanzar un dado 8 veces. Mira, 8 veces. Veamos entonces. El número de aciertos K es 4. ¿Verdad? Porque es un valor en específico, que nosotros necesitamos de todos los lanzamientos. Es decir, de todos los experimentos, ¿cuántos son los que a mí me interesan? ¿Verdad? ¿Cuántos me interesan? Me interesan 4. Dice, obtener el número 3. Ese de obtener el número 3 es un valorcito de distracción, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Porque lo mismo sería que me digan probabilidad de obtener 4 veces el número 5, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Lo que hay que tener en cuenta acá es de que de repente siempre va a aparecer un valor como distractor. ¿Verdad? Tengamos cuidado con eso. Siempre pensemos en la distribución binomial. Me interesa saber del total de experimentos que se hacen. Necesito saber cuántos a mí me están pidiendo o cuántos me están exigiendo que yo averigüe que son éxitos, ¿verdad? La probabilidad de obtener ese éxito, es decir, de obtener 4 veces un valor específico del dado, ¿verdad? Ya no me voy a referir a él como número 3 para evitar esa distracción, ¿verdad? Sino que entonces, probabilidad de obtener 4 veces un valor del dado al lanzarlo 8 veces. Entonces, como nos lo dice acá, el número de aciertos es 4, ¿ok? K entonces vale 4. El número de experimentos N son 8, ¿verdad? ¿Cuántas veces se lanza el dado? 8 veces. Probabilidad de éxito es 1 sobre 6. ¿Por qué es 1 sobre 6 la probabilidad? Porque de todos los valores posibles que yo puedo obtener al lanzar un dado, de todos los resultados posibles que yo puedo obtener, ¿cuántos son los que me interesan? Uno nada más, ¿verdad? Uno nada más. Entonces por eso es 1 sobre 6. Es decir que esto es 0.1666, ¿verdad? Bien, entonces planteemos la fórmula. Vámonos allá aquí a esta parte. Y vamos a extender un poco más esto. Muy bien. Para este ejercicio, ¿qué datos tenemos? Por ejemplo, acá le podemos colocar datos, 2 puntos, ¿verdad? Tenemos n, que n es 8. ¿Ya? Tenemos el valor de k, que es 4. Y vamos a buscar la probabilidad de que k sea igual a 4. Eso es lo que vamos a buscar. Y necesitamos el valor de p, ¿verdad? Que el valor de p ya nos dijeron que es 0.1666, ¿verdad? Esos son los valores que necesitamos. En la distribución binomial, recordemos, ¿qué datos necesitamos saber para resolver un ejercicio de probabilidad mediante la distribución binomial? ¿Qué necesitamos? Necesitamos n, necesitamos k y necesitamos p, ¿verdad? Si nosotros en un ejercicio logramos averiguar quién es n, quién es k y quién es p, listo, es una distribución binomial la que hay que aplicar, ¿ok? Bueno, entonces, ¿verdad? Teniendo estos valores ya acá en mente, esos que están acá, procedemos a aplicar la fórmula. La probabilidad de que x sea igual a k, nos dice la fórmula,
es igual a que nosotros tenemos que dividir n factorial, ¿verdad?, entre k factorial por n menos k factorial, ¿verdad? Y todo esto va a ir multiplicado por p elevado a la k, multiplicado por 1 menos p, y eso elevado a la n menos k. Eso nos dice la fórmula. Sustituyendo entonces. Sustituyendo los puntos. O sea, de que la probabilidad de que x sea igual a 4 es igual n factorial, es decir, aquí tengo que colocar 8 factorial dividido entre 4 factorial por 8 menos 4 factorial, y esto aquí le vamos a poner la probabilidad, que es 0.1666 elevado a la 4, y esto multiplicado por 1 menos 0.1666, ¿verdad?, que es 0.1666. 0. A mí me da, y ustedes me confirman, a mí me da 0.8334, ¿verdad? Ustedes ahí confirmen en su calculadora de que eso es. Y aquí tengo que poner n menos k, que es 8 menos 4. De una sola vez le voy a colocar 4, ¿verdad? Bien. Siguiendo entonces con el desarrollo de esta parte. Ahora, para ya no hacer tan largo el procedimiento, de una sola vez en la calculadora voy a colocar toda esta expresión. ¿Cuánto es? 8 factorial entre 4 factorial multiplicado por 8 menos 4 factorial, ¿verdad? De una sola vez voy a colocar el valor entero acá. Ustedes pueden ir haciéndolo en sus calculadoras también y me confirman si el resultado que me da a mí es el mismo que les da a ustedes, ¿verdad? Ahí me hacen el favor. Vale, a mí me da 70. ¿Les da lo mismo a ustedes? ¿Sí o no? Hola. Hola. Sí, 70. Va, chévere, gracias. Gracias por irme colaborando. Entonces, 70 por 0.1666 elevado a la cuarta por 0.8334 elevado a la cuarta también. Eso lo podemos poner de una sola vez en la calculadora. Confírmenme si a ustedes les da también 0.0260. Sin redondear, 60. ¿Verdad? O sea que la probabilidad que andamos... Ay, gracias. La probabilidad que andamos buscando entonces es, ¿verdad?, escrita en porcentaje, ¿verdad? O sea, esto se multiplica por 100. O sea que este puntito se mueve 2 posiciones para adelante. Pum, pum, ¿verdad? O sea que es del 2.6%. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, la probabilidad de obtener 4 veces el número 3 al lanzar el dado 8 veces es del 2.6%. O sea, es una probabilidad súper baja, ¿verdad? Es una probabilidad súper baja porque el suceso que nos están planteando acá, del que encontremos nuestra probabilidad, es un suceso bien rebuscado, ¿verdad? Bien rebuscado, que de los 8 lanzamientos, que en los 4 caiga el 3, ¿verdad? O sea, es bien difícil, ¿verdad? O es bastante difícil
de que obtengamos ese resultado, ¿verdad? Por eso es de que la probabilidad da bien bajita, ¿ya? Por ese detalle. Bueno, se los dejo ahí un ratito en pantalla por si le quieren tomar captura, ¿verdad? Matemáticas facilísimo. Vamos a continuar con la parte 2 de distribuciones de probabilidad. En esta clase veremos distribución hipergeométrica, aplicación de la distribución hipergeométrica y por último la fórmula y ejemplos de aplicación. No siendo hipergeométrica, de dos tipos posibles. X de un total de nuestra X es la solución. Utilice la distribución hipergeométrica para muestras obtenidas de poblaciones relativa exacta de por atrás. Los parámetros son los siguientes. N minúscula es el tamaño entonces de los siguientes. Finito. Bien, vamos a mirar la fórmula. A, X, N mayúscula y N minúscula. Los parámetros son los siguientes. Tenemos lo siguiente. Los parámetros son los siguientes. K, E. Tenemos lo siguiente. Bien, vamos a mirar los siguientes. K, tenemos lo siguiente. Los parámetros son la fórmula. Bueno, veamos entonces. Bien, ahí tenemos entonces con esos dos ejemplos.
Lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a pasarnos a la distribución hipergeométrica. ¿Ok? En la distribución hipergeométrica tenemos otro planteamiento. Ahora este es distinto, ya les muestro. Donde vamos a considerar no solo el valor de la muestra o los experimentos, es decir, el valor de n, sino de que vamos a utilizar una n mayúscula. Y es lo que les voy a mostrar a continuación. Vamos a ver, solo que aquí en la presentación esto ya no lo necesitamos, o no lo necesitamos por el momento. Bien. En cuanto a la distribución hipergeométrica, ¿ven? Supongamos que usted está seleccionando una muestra de elementos de una población y que registra si cada elemento posee o no posee cierta característica. Usted está registrando la típica información de éxito o fracaso que se encuentra en el experimento binomial, es decir, lo que acabamos de estudiar en este momento. Debido a que la población es grande con respecto al tamaño muestral, esta probabilidad permanecerá constante para todos los fines prácticos. O sea, para la practicidad de nosotros, la probabilidad va a ser constante también. De un intento a otro, y el número X, ¿verdad? De éxitos, o sea, la cantidad de éxitos que nos interesan, así como los estudiamos en la binomial, seguirá una distribución binomial de probabilidad. ¿Ya? Bueno, entonces veamos. ¿Cómo es que esto se plantea? Tenemos esta fórmula acá, pero para una mayor explicación, ¿verdad? O cómo es de que esto se da su aplicación en la vida cotidiana, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver este video donde se explica cuáles son cada uno de los elementos de la fórmula. Tenemos lo siguiente. Solo que acá necesito transmitir también el sonido. Hoy sí. Los parámetros son los siguientes: K, X, N mayúscula y N minúscula. Entonces definamos cada parámetro. N es el tamaño de la población. N minúscula es el tamaño de la muestra. Quiere decir que de una población voy a tomar una muestra. K es la cantidad de elementos que cumplen la característica deseada. Y X es la cantidad de éxitos o lo que se requiere hallar. Es como el interés. Entonces vamos a mirar. Vamos a aplicar esta fórmula en algunos ejemplos. Entonces, ejemplo número 1. En una urna hay un total de 12 objetos, de los cuales 3 son defectuosos. Si se seleccionaron 4 objetos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 2 sean defectuosos? Entonces tenemos lo siguiente. N es la población, 12 objetos, de los cuales 3 son defectuosos, es la característica. Se seleccionaron 4 objetos al azar, quiere decir que de aquí estoy tomando una muestra de 4, entonces N minúscula es 4. Por último, quiero saber cuál es la probabilidad de que 2 sean defectuosos. Este es mi interés, esto es lo que quiero encontrar, o sea que X es igual a 2. Vale, veamos ahí. Hagámosle un ratito de pausa a esto. Bien. Aquí. No. Vale. Lo que nos están planteando acá es de que de los ejercicios de la distribución hipergeométrica vamos a obtener 4 datos. Son los que nos van a servir para aplicar la fórmula. Esto, ¿cómo es que nosotros lo podemos plantear? Nos dice la distribución hipergeométrica de que debemos considerar una población y una muestra. Es decir, de que si nosotros acá dibujamos en este rectángulo todo chueco que dibujo, porque casi no puedo dibujar, todo esto es
la población, es decir, es el N mayúscula, ¿verdad? Dentro de toda esta población hay una muestra en específico que se calcula, como en este caso que nos dice acá. En una urna hay un total de 12 objetos, ¿verdad? Para este ejemplo, N es igual a 12. ¿Ya? Es igual a 12. Luego el ejercicio nos dice, ve, aquí en esta parte, si se seleccionaron 4 objetos al azar, cuando seleccionamos objetos al azar, por ejemplo en los estudios cuando se seleccionan individuos al azar, eso constituye una muestra. Quiere decir de que dentro de este rectángulo se seleccionó una muestra, ¿verdad? Que esto tiene el valor de n. ¿Sí? Para el caso de nuestro ejercicio, n es 4. O sea, aquí le vamos a poner igual a 4. ¿Ok? ¿Verdad? Ahora, nos dice la explicación que estábamos leyendo de la distribución hipergeométrica es de que dentro de la población y dentro de la muestra hay elementos o hay individuos que cumplen con una característica especial, que esa es la característica que nosotros vamos a estudiar y de la que vamos a encontrar su probabilidad. ¿Cuál es la característica especial de la que se está hablando en el ejercicio? Es de que hay elementos que son defectuosos. Por ejemplo, imaginemos que estamos en una fábrica de bombillas, de focos, ¿verdad? Entonces, como en todo proceso de fabricación, hay muchos elementos que son buenos y que están listos para venderse al mercado, y hay elementos que siempre resultan defectuosos, ¿verdad? Porque siempre en toda cadena de producción, siempre hay elementos que resultan defectuosos y eso es lo que llaman el margen de error, ¿verdad? Que en toda maquinaria existe, en todo proceso de fabricación existe, así que entonces es algo que siempre se considera. ¿Qué es lo que las empresas o las fábricas hacen? Minimizar ese margen de error, porque minimizar el margen de error significa entonces incrementar las ganancias. Bien, entonces este tipo de situaciones sirven para esos casos particularmente, ¿verdad? Analizar dentro de los procesos de fabricación, dentro de la fábrica, las empresas, todo, manufactura, todo lo que elabora un producto que es para vender al cliente, ¿verdad? Siempre hay un margen de error, ¿verdad? Hay una cierta cantidad de elementos que resultan defectuosos y en todo proceso de fabricación eso ocurre, ¿verdad? Ninguno está exento, ¿verdad? No hay ningún proceso de fabricación, no hay ninguna empresa, ¿verdad? O maquila, como le queramos llamar, de que estén exentos de este margen de error. Siempre hay, ¿verdad? Siempre hay elementos defectuosos que es necesario analizarlos. Pero bien, entonces significa de que aquí en esta población y particularmente en la muestra también van a resultar elementos defectuosos, ¿verdad? Esos elementos defectuosos, ¿verdad? Pueden estar solo en la población o pueden estar solo en la muestra o pueden estar en ambos, ¿verdad? Es decir, entonces significa que con esto aquí hay elementos, ¿verdad? Y lo voy a dibujar así, ¿verdad? Porque hay elementos que puede ser que estén en la muestra o puede ser de que estén en la población o en ambos, ¿verdad? Y esa es la característica particular de la que nos habla el ejercicio, de que hay elementos que son defectuosos, ¿verdad? Para nuestro caso, la característica que nos interesa es la que toma el valor de K. Es decir, estos K acá son los que cumplen con la característica de interés. Y para el caso de nuestro ejercicio, ¿verdad? Son 3, ¿verdad? ¿Dónde están esos 3 elementos? Puede ser de que esos 3 elementos estén solo aquí, o puede ser de que esos 3 elementos estén acá dentro de la muestra, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a investigar y es lo que vamos a resolver. Entonces, en las diferentes empresas de producción de los diferentes productos, ¿verdad? Cuando van a hacer el análisis de qué tan bueno está saliendo su producto, si todos sus productos están saliendo, por ejemplo, el de los focos o las bombillas, si están saliendo todas en perfecto estado, es decir, que funcionan y alumbran. O puede ser de que hubo alguna que fue mal producida
y no alumbra, no funciona, ¿verdad? Entonces dicen, ¿será de que si yo tomo una muestra al azar, ahí me vienen elementos defectuosos? ¿Qué tantos elementos defectuosos vienen? Entonces eso quiere decir de que mi proceso de producción está bueno o está malo. Bueno, entonces esa es la probabilidad que vamos a encontrar, ¿verdad? Tomamos una muestra de 4 elementos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que 2 sean defectuosos? ¿Verdad? Ahí viene el último valor que nos interesa, ¿verdad? De esta muestra que estamos tomando acá, este n de 4, ¿cuál es la probabilidad de que aquí, miren, que aquí me aparezca x igual a 2, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan 2 elementos defectuosos de la muestra de 4? Por eso es de que el x que coloca acá es 2. Y con eso entonces nosotros ya tenemos mapeados cuáles son los 4 datos que necesitamos para resolver este tipo de ejercicios de la distribución geométrica. Recordemos, para la binomial necesitábamos 3 datos, ¿verdad? Necesitamos n, necesitábamos p y necesitamos k. Para la hipergeométrica necesitamos identificar 4 datos: n, k, n minúscula y x, ¿verdad? Que es el de la probabilidad que vamos a encontrar finalmente. Bien, antes de continuar con la solución de este problema, ¿se entiende lo que hemos conversado hasta este momento? ¿Se comprende? ¿Cuál es la noción, cuál es el fundamento lógico que tiene esta distribución? Hola. Sí, licenciado, se comprende. Vale. Gracias por confirmar. ¿Los demás? ¿O las demás? De mi parte también, Lick, se comprende. Vale, chévere, pues chévere. Estamos bien. Bueno, veamos pues. Entonces sigamos viendo la solución de esto. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula. Ya olvidemos. Este es K, este es X, N mayúscula, N minúscula y hacemos la diferencia. N mayúscula. Entonces miremos cómo nos quedaría esto. Tenemos lo siguiente. Efectuamos 12 menos 3 nos daría 9, 4 menos 2, 2, 12 y 4. Vamos a hallar cada uno de estos combinatorios. 3 combinatorio 2, 9 combinatorio 2, 12 combinatorio 4. Entonces, primeramente, 3 combinatorio 2. Si tenemos algún problema con esto, les dejo un video en el cual pueden ver la parte de permutaciones y combinaciones para aprender a manejar esto. Es aplicar esta formulita. Entonces tenemos lo siguiente. 3 combinatorio. Entonces, 3 combinatorio 2. 3 factorial que divide 2 factorial por 3 menos 2 factorial. Efectuamos 3 factorial nos da 6, quedándonos 2 factorial. 3 menos 2 nos daría 1. Entonces efectuamos esto, nos quedaría 6 dividido 2. Y por último esto nos da 3. Quiere decir que 3 combinatorio 2 da 3. Hacemos lo mismo para 9 combinatorio 2. Es lo mismo. 9 factorial 2, restamos, nos quedaría 362.880. Sobre esto nos queda 10.080. Efectuamos la división y esto da 36. Muy bien. Nos está faltando solamente calcular el 12 combinatorio 4. Entonces diremos 12 combinatorio 4, efectuamos lo mismo, efectuamos la operación, eso nos da 495. Por último reemplazamos 3, 36 y 495. Multiplicamos, dividimos y nos da 0,218. Ya teniendo este valor, si quiero hallar el porcentaje, solamente debo multiplicar por 100, quedándonos un 21,8%. Siendo esta la respuesta del ejercicio. Ya encontramos la probabilidad.
Ahora vamos a mirar un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Acá hay dos preguntas, A, B. ¿Cuál es la probabilidad de que una mesera se rehúse a servir bebidas alcohólicas únicamente a 2 menores de edad si verifica aleatoriamente solo 5 identificaciones entre 9 estudiantes, de los cuales 4 no tienen la edad suficiente? Esa es la pregunta A. ¿Cuál es la probabilidad? La otra me dice, ¿cuál es la probabilidad de que como máximo ahorita lo vamos a mirar, de las identificaciones pertenezcan a menores de edad? Bien, concentrémonos en la parte A. Me dicen que hay una población de 9 estudiantes, son 9 en total, y que la característica es que 4 no tienen la edad suficiente, o sea que es 4. Como se verifica aleatoriamente, solo 5, quiere decir que de estos 9 estamos tomando 5, o sea que este sería el n minúsculo. Y se quiere saber únicamente para 2 menores de edad, este sería el x. Bien, vamos a aplicar entonces la ecuación. Bien, no olvidemos entonces cuáles son los parámetros. N es 9, K es 4, N es igual a 5 y X es igual a 2. Entonces, efectuamos lo mismo, esto nos va a quedar 4 combinatorio 2, 9 menos 4, 5, 5 menos 2 da 3. Efectuamos cada uno de los combinatorios, quedando 4 combinatorio 2, 6, 5 combinatorio 3, 10 y 9 combinatorio 5, 126. Ya tengo cada uno de estos valores, efectúo la operación quedando 6 por 10 dividido 126. No olvidemos sacar cada uno de estos combinatorios con la fórmula que vimos en el ejemplo anterior. Ahora esto nos da 0,76. Ahora miremos lo siguiente. Vamos a mirar el caso B. En el caso B nos dicen que como máximo se quieren 2 identificaciones. Regámosla de nuevo para que nos quede más claridad. ¿Cuál es la probabilidad de que como máximo 2 de las identificaciones pertenezcan a menores de edad? Como máximo 2. Quiere decir que cuenta la probabilidad desde 0 hasta 2, porque es el máximo. Entonces tendría que hallar 3 probabilidades, la de 0, 1 y 2. Ahora vamos a mirar entonces cómo nos quedaría esto. Esto lo vimos. Entonces, x debe ser menor o igual que 2. Quiere decir que la probabilidad va a ser la de probabilidad de 0, 1 y 2. Les calculamos cada una de ellas. Hacemos lo mismo, entonces cuando vale 0, reemplazamos acá y calculamos el combinatorio. 4 combinatorio 0, 5 combinatorio 0 y 9 combinatorio 5. Esto nos quedaría para 0, 1, para 5 combinatorio 5 es 1 y por último 9 combinatorio 5 da 126. Efectuamos la multiplicación y la división y nos queda 0,0079. Esta sería la primera probabilidad. Ahora, cuando es igual a 1, entonces hacemos lo mismo. Reemplazamos acá y efectuamos los combinatorios de nuevo. Entonces 4 combinatorio 1, 4. 5 combinatorio 4 da 5. Y por último 9 combinatorio 5 da 126. Efectuamos la multiplicación por la división y nos queda 0,158. Ya tengo probabilidad cuando x vale 1. Falta solamente la probabilidad cuando x es igual a 2. Hacemos lo mismo. Acá x es igual a 2. No olvidemos. Reemplazamos. Hacemos el cálculo. Acá quedaría 5. Menos, en este caso sería 2. Entonces nos da 3. Quedándonos lo siguiente. 4 combinatorio 2 da 6. 5 combinatorio 3 da 10. Y 9 combinatorio 5 da 126. Y esta sería la probabilidad cuando x es igual a 2. Ya teniendo esas tres probabilidades, efectuamos la suma. O sea que esto va a ser la suma de cada una de ellas, de estos tres términos.
Lo sumamos y que nos queda, no olvidemos si quiero esto en porcentaje, multiplicamos por 100 y queda 64,19%. De esta manera se concluye la distribución hipergeométrica. En la próxima clase veremos la distribución Poisson. Bye. Bien. ¿Se comprendió el desarrollo de estos ejercicios? No sé si la parte en la que usa la combinatoria, eso queda bien claro, si ustedes ya la han utilizado alguna vez. Pues sí. Licky se puede hacer con la calculadora también, ¿verdad? Se puede. También con Que en una unidad parece que vimos eso, que Ajá. combinatorio era con esa fórmula. Recuerdo, pero no recuerdo cuál unidad. Ajá. Por ejemplo, en la calculadora, quiero ver, voy a poner la calculadora más tradicional que hay. Calculadora. Caso la voy a poner. Quiero ver. Es esta. Creo que esta imagen está más clara. Sí. Abrir imagen en pestaña. Ahí está. Con esta tecla que está aquí, si nosotros, por ejemplo, queremos colocar el combinatorio, por ejemplo, si nosotros queremos hacer 4 combinatorio 1, entonces colocamos 4, esta tecla y 1. Entonces 4 combinatorio 1, pues nos va a dar el resultado, ¿verdad? Que en este caso le dio 4. Si es 5 combinatorio 4, pues 5, la tecla esta de la calculadora, y el 4, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si se quiere avanzar más rápido en eso, ¿verdad? Porque cuando se están en las evaluaciones, pues es más conveniente usar la calculadora que estar aplicando la formulita de combinatoria, la que lleva los símbolos de factorial, porque va a quitar más tiempo, ¿verdad? Así que mejor no. Ya. Bien, entonces, ¿estamos claros con la distribución hipergeométrica o hay alguna duda? Así nos pasamos a la distribución de Poisson. Por mí está claro, Lick. Vale. Ok.
Veamos entonces de qué se trata la última probabilidad que vamos a estudiar ahorita. Entonces nos dice por acá, veamos. Esto a través de los estudios, ¿verdad? Se ha observado que la distribución binomial se parece mucho a una normal cuando n crece para algún valor fijo de p. Es decir, que a medida que la cantidad de experimentos crece, ¿verdad? Entonces la binomial se parece a una normal. Además, para que se tenga una buena aproximación a la normal, la magnitud de n depende del valor de p, que si este está alrededor de un medio, se requiere una muestra pequeña. Cuando p ¿en qué me quedé? Cuando p es mayor o menor a un medio, la cantidad de elementos estudiados entonces debe aumentarse. ¿Ya? Bien, entonces, como estas distribuciones se van asemejando a otras, entonces en el caso de la distribución de Poisson, ¿verdad? Hay un comportamiento similar. ¿Verdad? Para estos casos, una aproximación diferente fue propuesta por el señor de Poisson, ¿verdad? En París en 1837. ¿verdad? Aquí dice Poisson, pero el detalle es de que como este señor es de Francia, este apellido se pronuncia Poisson. Trabajó en el límite de la distribución binomial, como lo estábamos leyendo anteriormente. Esto es que cuando al mismo tiempo n tiende al infinito y p tiende a 0, de manera que el promedio mu igual a n menos p se hace constante. Entonces la expresión binomial para tales sucesos tiende a la forma simplificada. Si recuerdan, utilizábamos el factorial de un número en la distribución binomial y las probabilidades las elevábamos a un exponente. Entonces en este caso para la fórmula tenemos este mu, que es la media o el promedio, ¿verdad? Elevado a x, que x es la característica que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Esto dividido entre ese valor de x, que es la probabilidad que nosotros andamos buscando, factorial, ¿verdad? Y esto multiplicado por la constante e elevado a la menos mu, ¿verdad? Elevado al negativo del promedio. En donde e es igual a la constante de 2.71828 y así sucesivamente, ¿verdad? Que es una constante que la podemos encontrar en las calculadoras también. Lástima de que ya cerré la imagen de la calculadora, pero esto tiene que estar por aquí. Aquí está, ¿verdad? Esto es. Entonces este valorcito de e lo podemos encontrar en la calculadora aquí. No sé si lo alcanzan a ver, pero está en la tecla del logaritmo natural. Entonces para acceder a la constante e, ¿verdad? Presionamos alfa, que es la función de color rojo, para dirigirnos a esta e que está en color rojo también. Ese es el indicativo, ¿verdad? Entonces alfa logaritmo natural, vamos a obtener la constante e, ¿verdad? Y que la constante e, ¿verdad? Como nos lo dicen acá los señores de Wikipedia, es igual a 2.71828182, ¿verdad? Y así sucesivamente, pero como es una constante que tiene parte decimal infinita, ¿verdad? La ventaja es de que esto ya aparece en la calculadora con todos esos números infinitos para que la podamos usar más fácil, ¿verdad? Es decir, en ese punto pues ya está simplificado el trabajo, ya no nos vamos a complicar en eso, ¿verdad? Bien, entonces en general, un proceso aleatorio es un procedimiento físico controlado completamente o en parte por algún tipo de mecanismo aleatorio. Puede ser una sucesión de lanzamientos de dados, mediciones de la calidad de productos que salen de una línea de producción, las vibraciones de las alas del Concorde, el ruido de una señal de radio, el movimiento de partículas en una solución o muchos otros fenómenos. Lo que caracteriza a tales fenómenos es su dependencia del tiempo, ¿verdad? Punto aquí muy importante, vean de lo que estamos hablando. El tiempo es una variable que se toma en cuenta aquí en este tipo de distribución, ¿verdad? Siempre piensen en el tiempo, ¿verdad? Cuando nos den los ejercicios o con los ejemplos que vamos a desarrollar, ¿verdad? De ejercicios de Poisson,
siempre vamos a tener en cuenta el tiempo. El hecho de que ciertos eventos suceden o no a intervalos regulares o en un intervalo continuo de tiempo. Situaciones como la ocurrencia de imperfecciones en un rollo de Casimir, la medición de la radiación de un contador Geiger, el número de artículos defectuosos de una línea de producción, las entradas de correos electrónicos en una computadora. El modelo matemático que se aproxima a la distribución de estos datos es la distribución de Poisson, como lo dice acá, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a andar buscando es la probabilidad de tener X éxitos en un tiempo T. Eso es lo que vamos a buscar. ¿Bien? Entonces, divídase el intervalo en n partes iguales de longitud delta t, de forma tal que el tiempo es el n, ¿verdad? Las n partes iguales, ¿verdad? Por cada uno de esos delta t, ¿verdad? Bien, veamos entonces un ejemplo de esto. De llegada, dice. Una empresa, fíjense, que ofrece el servicio de conexiones de computadoras particulares a la red mundial de computadoras, o sea, Internet, tiene muchos problemas con los virus cibernéticos. El esfuerzo es de tal magnitud, ¿verdad?, que lo sobrepasa y decide contratar los servicios de una empresa dedicada a la cacería de virus cibernéticos. El primer paso de esta empresa fue determinar el número de nuevas agresiones por día. Por día, fíjense, ya se está mencionando el tiempo ahí. Después de 10 días de monitoreo, decidió iniciar el estudio. Los programadores y analistas de esta empresa dedicada a la cacería de virus como sistema suelen hacerse preguntas que involucran probabilidades para enfrentar el problema al tenor de cuáles son las probabilidades, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que entren 4 nuevos virus por día? Por día, tiempo otra vez. Que entren 10 virus en 2 días consecutivos. Tiempo siempre, ¿verdad? Se habla de tiempo. Bueno, en la tabla, ¿verdad?, que está aquí a continuación, se presentan los resultados de los 10 primeros días de monitoreo en la entrada de virus. El primer paso es encontrar el promedio mediante cuadro de frecuencias. Cuadros de frecuencias que nosotros ya sabemos cómo se construyen, ¿verdad? El evento mínimo es de 2 y el máximo es de 10 virus en 24 horas. La distribución de frecuencias se presenta a continuación, ¿verdad? Entonces, el evento que tenemos acá, ¿verdad?, que es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Entonces vemos, ¿cuál es la frecuencia observada? Para el caso de cuando X vale 2, ¿verdad?, la frecuencia es 1. Cuando es 3 es 0. Cuando es 4 es 2. Cuando es 5 es 1. Cuando es 6 es 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para el suceso 10, ¿verdad?, o para el evento 10, la frecuencia que se obtuvo es 20, ¿verdad? La frecuencia por evento, ¿verdad? Aquí tenemos 2, 0, 8, 5, 6, 21, ¿verdad? Y aquí 20. Vaya, veamos entonces esto. ¿Qué es entonces? Número de días, 10, ¿verdad? 10 días que duró el estudio, la observación de los virus que entraban. Suma total de virus, 62. ¿Ya? El promedio entonces de virus entrados por día es de 6.2 entonces, ¿verdad? ¿Qué es esto? Simplemente es la división, ¿verdad? ¿Cuántos virus entraron y cuántos días se observaron? 10. 62 entre 10, pues 6.2, ¿verdad? El promedio, ¿ya? Entonces, veamos lo siguiente. Aquí esta formulita que está acá es lo del cálculo del promedio, ¿verdad? Que lo que fueron haciendo es multiplicando 2 por 1, más 3 por 0, más 4 por 2, más 5 por 1. Es decir, cómo se calcula el promedio en una distribución de frecuencias para datos agrupados, ¿verdad? La mismita fórmula para calcular el promedio. Bueno, entonces tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos acá de esta lámina? Tenemos el promedio de virus que entran por día, ¿verdad? Promedio de virus que entran por día. Fíjense bien, vamos hablando de tiempo siempre, ¿verdad? De tiempo. Vaya, entonces,
Para las soluciones. En la primera pregunta, el evento que se requiere explorar se refiere a la entrada de exactamente 4 virus en un día cualquiera. En un día cualquiera. La respuesta se consigue aplicando la ecuación de Poisson para x igual a 4 y la media que ya obtuvimos en la lámina anterior, que es de 6.2. La probabilidad nos dice acá que es 12.49%. ¿Ya? Bien. ¿Cómo es eso entonces? La primera pregunta que nos estaban haciendo es, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que en un día cualquiera entren exactamente 4 virus? Y es la aplicación de la fórmula que tenemos acá, ¿verdad? La probabilidad de que x sea igual a 4, ¿verdad? Es igual, y si anotamos por acá, por este lado, anotamos la fórmula, aquí, como fórmula teníamos la probabilidad de que x, ¿verdad?, sea igual, y es la que teníamos por acá, aquí este igual no va por el momento. Tenemos que era mu, ¿verdad?, elevado a la x dividido entre x factorial, y esto multiplicado por e a la menos mu, ¿verdad?, es decir, el promedio. Entonces, ¿qué datos son los que necesitamos para esta distribución? Datos, ¿verdad? Datos que necesitamos. Mu es el promedio, ¿verdad? El promedio que obtuvimos según este ejemplo de los virus, dijimos que era de 6.2 por día, ¿verdad? 6.2 por día. X, la probabilidad de que entren exactamente 4 virus. Entonces, para el ejemplo de nosotros, ¿verdad?, acá tenemos la probabilidad de que x sea igual a 4. Ya. ¿Qué más? Tenemos mu, tenemos x, ¿y qué necesitamos? El valor de la constante ya está dado, ¿verdad? El valor de mu pues ya lo tenemos. Entonces, con esto nosotros podemos sustituir ahí en la fórmula la probabilidad de que x sea igual a 4. Ahora sí, x igual a 4. Entonces acá tenemos mu, que es el promedio, que es 6.2, ¿verdad?, y eso elevado a la x a la 4 dividido entre 4 factorial. Y eso, la constante e, que esa ya la tenemos en la calculadora, pues colocamos e nada más, y eso elevado a la menos mu, es decir, a la menos 6.2. Bien, si ustedes lo comprueban en su calculadora, pues van a obtener que la probabilidad de que x sea igual a 4 es igual, tal como nos lo muestra aquí el ejemplo, es 0.1249. Con el mismo procedimiento, ¿verdad?, que 6.2 le elevamos a la cuarta, que 4 factoriales, pues eso es 24. Entonces el resultado de aquí arriba lo dividimos entre 24 y luego lo multiplicamos por e elevado a la menos 6.2, y es donde obtenemos esto. Lo que significa entonces es de que acá tenemos un 12.49% de probabilidad, ¿verdad? 12.49% de probabilidad de que, le vamos a poner, de que en un día cualquiera entren 4 virus. ¿Ya? Ahí está. La probabilidad de que en un día cualquiera entren 4 virus es del 12.49%, ¿verdad? Eso tenemos. En la segunda pregunta que nos hacían, el número de observaciones se duplica, ¿verdad?, por una de las propiedades de la distribución de Poisson. La proporción se mantiene dando una media de 12.4 sucesos en 48 horas.
La probabilidad de que entren 10 virus se estima en 9.75%. Pero ¿y eso cómo es? ¿Verdad? Vamos a leer el literal B. ¿Verdad? Que entren 10 virus en 2 días consecutivos. Que entren 10 virus en 2 días consecutivos. 10 en 2 días consecutivos. Vale. Si lo que nosotros estamos diciendo entonces es, y esto lo podemos colocar aquí, ¿verdad? Si el promedio de que entren 10 virus es de 6.2, ¿verdad? Significa que para 2 días consecutivos, entonces el promedio o el nuevo promedio, ¿verdad? Va a ser de 6.2 por 2, ¿verdad? O sea, multiplicado por 2, ahora es de 12.4. Bien. Y entonces con esto la probabilidad de que entren 10 virus, ¿verdad? Es decir, la probabilidad de que X es igual a 10, que entren 10 virus en 2 días consecutivos, ¿verdad? Eso es igual a lo que tenemos ahí como fórmula. Mu, que es 12.4, esto elevado a la cuánto, a la 10, ¿verdad? Que es X. Y esto dividido entre 10 factorial multiplicado por E elevado a la menos 12.4. Esto aplicándolo en la calculadora, que para ustedes pues ya esto es muy fácil, ¿verdad? Esta expresión es fácil de incluirla. Obtenemos la probabilidad de 0.0975, es decir, de que hay un, movamos el puntito 2 veces, 1, 2, ¿verdad? O sea, 9.75%, ¿verdad? La probabilidad de que entren 10 virus en 2 días consecutivos es del 9.75%. ¿Ya? Lo interesante de este literal B es de que nosotros ya tenemos el promedio para un día. Pero si un ejercicio nos dice, miren, entonces para 2 días, para 3 días, para 4 días, ¿cuánto va a ser? Ah, bueno, entonces el promedio que ya tenemos para un día lo podemos multiplicar por 2, o por 3, o por 4, según sea el caso, y lo colocamos en la fórmula sin problema. ¿Dudas acerca de este procedimiento? ¿Alguna duda? Hola. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué es lo que estudiamos hoy? Para la probabilidad o para encontrar probabilidades mediante la distribución binomial, ¿qué es lo que necesitamos como datos? Necesitamos para la binomial entonces averiguar un n. Necesitamos P, la probabilidad, y necesitamos X, ¿verdad? Esos 3 datos. Cuando vamos a resolver un ejercicio por la hipergeométrica, necesitamos, ¿verdad? Necesitamos la población, necesitamos la muestra, necesitamos el valor de K, ¿verdad? Que es la característica especial que está ocurriendo y de lo que nosotros nos piden la probabilidad, y necesitamos un X, ¿verdad? Y para la de Poisson, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos el promedio, ¿verdad? Que en este caso es un promedio poblacional, por eso se utiliza la letra griega mu,
¿verdad? No se utiliza el X barra como el que nosotros hemos utilizado para las medias muestrales, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el X, ¿verdad? Que es al final la probabilidad que nos están pidiendo. ¿Sí? Bueno, habiendo conversado esto y habiendo ya que cubrimos los 3 temas que habíamos platicado al inicio de esta tutoría de los que íbamos a resolver ejercicios, pues entonces no me queda más que decirles que nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Y muchas gracias por haberse conectado. Nuevamente la invitación, como siempre, es, ¿verdad?, a seguir leyendo el material de la plataforma, resolver ejercicios, practicar, ¿verdad? Porque esto pura práctica es como se logra entender bien. Y toda duda, pues ya saben, ¿verdad? Al correo o en el grupo de WhatsApp, pues las podemos comentar. Vaya, muchas gracias. Y con la tarea igual, digo yo que si alguno no le entiende, lo voy a escribir. Sí, claro, no hay problema. Porque no he terminado, estamos a medio. Claro, claro, ahí me escriben. Vaya, muchas gracias, pase feliz día. Bueno, gracias para ustedes también y feliz fin de semana. Muchas gracias, Lick. Feliz día. Gracias igual. Muchas gracias, Lick. Feliz día. Bueno, feliz día. Feliz día, Lindsay. Buen día.